Jesús te habla. Di esta oración antes de dormir, y Él te responderá. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una oración revelada por Jesús que no puede ser ignorado antes de dormir esta noche? ¿Lo creerías? No es una oración larga, no es difícil, no es un ritual. Es un susurro del alma que cruza el cielo, pero solo funciona cuando viene del lugar donde más grita el dolor. Y tal vez ese lugar esté activo ahora mismo dentro de ti, porque tal vez viniste aquí no por curiosidad, sino por desesperación. Quizás tus noches sean demasiado largas, demasiado silenciosas, demasiado oscuras. Quizás nadie se dé cuenta de lo cansada que está tu alma. Pero Jesús te habla, y Él te trajo exactamente a este momento. No hiciste clic en este video por casualidad. Lo que escucharás ahora está guardado desde hace mucho tiempo. Es como si el cielo estuviera esperando este momento exacto, y estás a punto de entender por qué. Cierra los ojos por un momento, e imagina tu mente en silencio. Imagínese que el miedo desaparece. Imagina el peso que llevas desapareciendo como humo. Es difícil imaginar eso, ¿no? Porque la verdad es que llevas mucho tiempo intentando encontrar la paz, pero nunca dura. Ya has orado, ya lloré, le has pedido a Dios respuestas, y lo único que encontró fueron más dudas, más noches vacías, más pensamientos abrumadores que le roban el sueño. Pero hoy algo cambia. Porque esta oración es diferente, no lo repiten las multitudes, no se enseña en las redes, ella es íntima, tipo, profético, toca áreas que ni siquiera sabías que necesitabas sanar. Jesús te habla, y Él te mostrará una llave espiritual que abre tu paz, una llave que tiene el poder de transformar tu almohada en un altar, tu habitación en territorio sagrado, tu grito silencioso ante el encuentro con la voz de Dios. Pocas personas conocen este secreto, y los que ya conoces nunca volvieron a dormir de la misma manera, porque esta oración cambia algo dentro del alma, te reconecta con la presencia real de Jesús, y cuando Él se manifiesta, todo cambia. Pero ojo, este mensaje no es para todos. Es para los que están rotos por dentro, para los que no pueden más, para aquellos que fingen sonrisas durante el día, pero se desmoronan por la noche. Este mensaje es para ti, y Jesús quiere daros más que palabras, quiere daros una respuesta. Así que quédate conmigo, porque en medio de esta noche, Él te hablará como nunca antes has hablado. Respira hondo ahora y comprende. No estás aquí por casualidad, no fue el algoritmo, no fue el destino, fue Jesús. Sí, Jesús te habla, y usó este video como un puente entre tu dolor y la respuesta que buscabas. Pero antes de que avancen hacia lo que será revelado, necesito que se detengan y sientan lo que está sucediendo ahora. ¿Puedes decirlo? Hay un movimiento espiritual ocurriendo ahora mismo. Algo se está rompiendo, algo se está curando, algo está siendo tocado dentro de ti y no puede pasar desapercibido. Es como si el cielo estuviera a punto de abrirse. Entonces, si este mensaje ya comenzó a tocar tu corazón, escríbelo ahora en los comentarios. Necesito escuchar la voz de Jesús hoy. Escribe esto como una declaración de fe, como un grito silencioso de tu alma, y si sientes que este mensaje puede salvar, sanar o liberar a alguien, disfruta de este video como un acto de evangelización. Esto no es solo un clic, es una semilla de esperanza plantada en el alma de alguien que puede estar en su límite. Cuando le das me gusta, comentas y compartes, YouTube comprende que este mensaje es importante y comienza a transmitirlo a otras personas que gritan silenciosamente por dentro. Esta es una obra de fe, esta es la misión, este es el reino, y si aún no te has registrado, hazlo ahora, porque esta no será la última vez que Jesús os hablará aquí. Prepárate, porque Él reveló algo muy importante sobre esta situación.
y necesitas escucharlo antes de dejar este video. Respira hondo y abre tu corazón. La revelación se acerca, y lo que viene ahora cambiará todo dentro de ti. Ya había oscurecido, y el cansancio del día comenzaba a pesar sobre los hombros de los discípulos. El mar parecía en calma al principio, pero algo en este cruce tenía un peso invisible. Jesús había dicho: crucemos al otro lado, y con él en la barca los discípulos pensaron que todo iría bien, pero de repente, sin previo aviso, el cielo se oscureció aún más. Las aguas temblaron violentamente, el viento rugió como si tuviera vida. El barco, pequeño y vulnerable, parecía a punto de volcar. Los hombres allí no eran inexpertos. Muchos de ellos se ganaban la vida pescando y conocían bien el mar. Pero esta tormenta fue diferente. Era como si el miedo se apoderara de ellos desde adentro hacia afuera, como si no fuera solo agua, sino una fuerza espiritual que intentaba ahogarlos en pánico. Y Jesús dormí. Mientras todo se desmoronaba, Jesús dormía sobre una almohada en el fondo de la barca. Lo despertaron con gritos de desesperación. «Maestro, ¿no te importa si perecemos?» Era más que miedo al mar. Era miedo a la vida, miedo a morir, temor de que Dios fuera indiferente a su dolor. Y ahí es donde esta historia nos atraviesa como un espejo. ¿Cuántas veces también te has sentido hundido en mitad de la noche? ¿Cuántas veces te has acostado con el corazón gritando, pero el cielo parecía en silencio? ¿Cuántas veces has sentido que no importabas, que estabas solo, que todo se iba a asimilar y Dios parecía estar durmiendo? Jesús se puso de pie, miró el viento, miró las olas y con voz firme pero apacible dijo: «Silencio, cálmate». Y todo, absolutamente todo, obedeció. El viento cesó, el mar se calmó, y luego miró a aquellos hombres que todavía temblaban y preguntó: «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tenéis fe?». Esta pregunta abarca siglos y aterriza hoy en tu alma. Porque el miedo que sientes al acostarte, este miedo al mañana, este miedo a que vaya a pasar algo malo, esta angustia inexplicable que surge cuando la casa está en silencio, no es un miedo cualquiera, es un miedo espiritual, un miedo que quiere hacerte olvidar que Jesús está contigo en la barca, que Él está presente, que incluso cuando pareces dormido, Él nunca te abandona. Lo que sucede en tus noches no es debilidad emocional, es una guerra espiritual. Y hay algo que pocos te han dicho: la forma en que terminas el día define las batallas que enfrentas mientras duermes. Si te acuestas alimentando el miedo, este crece. Pero si le das tu noche a Jesús, Él se levanta de la tormenta, Jesús te habla. Y lo que Él quiere decirte hoy es simple, pero profundamente liberador: estoy en tu barca, no te hundirás. Esta verdad tiene el poder de romper ciclos de insomnio, ataques de pánico y pensamientos destructivos. Pero para hacer esto, necesitas, más que saber, necesitas creer. El versículo de Marcos 4:40 es más que una reprimenda, es una invitación, un llamado para que pongas tu fe por encima del miedo, que mires la tormenta y, aunque estés temblando, digas: Jesús está conmigo, y eso es suficiente, porque la paz no es la ausencia de caos. La paz es la presencia de Cristo en medio de él. Quizás te hayas acostado muchas noches con el corazón en alerta, como esperando lo peor. Quizás alguna vez hayas sentido que una tormenta interna siempre estuvo a punto de tragarte. Te despiertas en mitad de la noche con el pecho oprimido, las manos sudando y los pensamientos acelerados. Y nadie lo entiende, nadie ve. Pero Jesús ve y te trajo aquí para recordarte algo que tu miedo borró. No estás solo en la barca. Incluso cuando parece que Él no está haciendo nada, Él tiene el control. Y cuando Jesús está presente, ninguna tormenta tiene el poder de hundirte. Si esta palabra revela algo que has estado ocultando incluso a ti mismo, escríbela ahora en los comentarios. Jesús, calma mi tormenta. Escribe esto como una oración,
pública, una confesión de fe, una rendición. No te avergüences. El miedo te ha silenciado durante demasiado tiempo. Ahora es el momento de declarar que confías. Eso lo crees, que ya no estás solo. Esta frase puede parecer sencilla, pero es espiritual. Ella es profética y puede que hoy sea la clave para tu liberación. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque hay un dolor que ataca furtivamente, justo cuando cierras los ojos. Pensamientos que no cesan, como si tu mente estuviera en guerra contigo mismo. Y lo que viene a continuación le mostrará cómo incluso Jesús enseñó la manera de ganar esta batalla. Ella estaba tratando de hacer lo correcto, quería complacer, quería servir, quería que todo fuera perfecto. La casa tenía que estar en orden, la comida en su punto, todo bajo control. Después de todo, Jesús había entrado en su casa. Esta no fue una hazaña pequeña. Era el Hijo de Dios mismo sentado allí, encarnado, en el centro de la habitación. Y Marta, con el corazón acelerado, corría de un lado a otro intentando demostrar lo bienvenido que era. Pero cuanto más lo intentaba, más abrumada se sentía. Mientras tanto, su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús, inmóvil, atenta, silenciosa, y eso la molestó. ¿Por qué María no ayudaba? ¿Por qué estaba parada ahí, como si todo pudiera esperar? Marta no pudo soportarlo. Se acercó y dijo: «Señor, ¿no te importa si mi hermana me deja sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». La respuesta de Jesús fue un espejo directo al alma. «Marta, Marta, estás inquieta y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte y no le será quitada». Esa escena tenía un peso espiritual gigantesco. Jesús no estaba hablando solo de las tareas del hogar. Estaba revelando el dilema silencioso que enfrenta tanta gente a la hora de dormir. El cuerpo se detiene, pero la mente no. Los ojos se cierran, pero los pensamientos siguen gritando. Una inquietud constante, un flujo de ideas que nunca se detiene. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si lo pierdo todo? ¿Y si mañana es peor? Estos son martillazos mentales que destruyen la paz incluso antes de que llegue el sueño. Y lo más angustiante, nadie lo ve. Nadie se da cuenta de que hay una guerra dentro de ti cuando la casa está en silencio. Este es el dolor de quien vive, como Marta, cansado, agotado, intentando solucionarlo todo, intentando complacer a todos, pero olvidándose de sentarse, olvidándose de simplemente detenerse, simplemente ser, estar con Jesús. Y cuando llega la noche, todo lo que durante el día se ignoró estalla en forma de ansiedad, miedo, angustia. La mente se convierte en un torbellino de pensamientos incontrolables. Y la almohada, en lugar de ser descanso, se convierte en un lugar de tortura emocional. Pero Jesús te habla y está diciendo lo mismo que le dijo a Marta. Estás turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Jesús no os está llamando a producir, a resolver, a comprenderlo todo. Él te está llamando a sentarte, al silencio, descansar a sus pies. La oración antes de acostarse ya no es un deber a cumplir. Es el lugar donde puedes dejarlo todo salir, donde puedes respirar profundamente y simplemente estar, donde tu mente finalmente puede descansar. Y aquí hay una verdad que quizás nunca hayas escuchado. Muchos de tus pensamientos nocturnos no son tuyos, son flechas espirituales. Son trampas lanzadas para hacerte dudar, para hacerte rendir, para robarte el sueño y con él las fuerzas. Y la única manera de vencerlos es no debatir, no discutir, no intentar controlarlo todo. Está cumpliendo. Es elegir la mejor parte. Está diciendo: Jesús, no puedo soportarlo, pero confío en que el Señor sí puede. Si esta palabra te desgarra el alma en este momento, escribe en los comentarios: Jesús, elijo sentarme a tus pies. Sí, escribe. Incluso si crees que es extraño,
incluso si una parte de ti dice que no sirve de nada. Escribe esto como alguien que se rinde, como alguien que suelta la carga mental, como alguien que decide que ha cargado con demasiado durante demasiado tiempo. Este comentario no es solo un texto, es una decisión espiritual, es una entrega que el cielo reconoce, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque hay un dolor que no surge de las circunstancias, sino que surge de la nada, una tristeza sin nombre que se instala por las noches sin permiso. Y lo que viene a continuación confrontará algo que quizás nunca hayas entendido acerca de este tipo de angustia, y por qué puede ser un llamado directo de Dios. La cueva estaba oscura, fría y silenciosa. Elías, el profeta que se había enfrentado a reyes, derrotado a dioses falsos y hecho descender fuego del cielo, ahora se escondió debajo de un enebro. Su cuerpo estaba agotado, pero era su alma la que más le dolía. Después de tanta dedicación, de tanta lucha, de tanta obediencia, solo quería una cosa: desaparecer. La tristeza que se apoderó de Elías no tenía explicación lógica. Acababa de vivir uno de los mayores milagros de su viaje, pero aún así se hundió en una angustia sin nombre, y allí, tendido en la tierra seca, pidió la muerte. Suficiente, quítame la vida. No fue teatro, no fue un drama, fue desesperación. Era el grito silencioso de quien ya no ve salida, y luego durmió. Pero en ese sueño Dios empezó a actuar. Un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y junto a él había pan cocido sobre piedras y un cántaro de agua. Elijah comió y volvió a la cama. Estaba tan abatido que ni siquiera la comida le animaba. El ángel regresó, lo tocó nuevamente y repitió: levántate y come, porque el camino te será muy largo. Allí no hubo ninguna reprimenda, no hubo regaño espiritual, hubo cuidado, había comida, hubo presencia. ¿Cuántas veces tú también te acuestas con una opresión en el pecho que no tiene explicación? Todo parece estar bien por fuera, pero por dentro algo grita. Es como si una profunda tristeza lo invadiera sin motivo alguno, como si la vida perdiera su color, y las noches, las noches, se convierten en el escenario donde el alma llora sin lágrimas. Y peor, no se lo puedes explicar a nadie, porque no hubo ningún evento trágico, no hubo una causa específica, solo hay vacío, y el peso, y las ganas de dormir durante días, tal vez semanas. Pero Jesús te habla, y lo que Él quiere mostrarles hoy es exactamente lo que hizo con Elías. Cuando la tristeza no tiene nombre, cuando el dolor es invisible, lo que necesitas no es solucionarlo. El todo es descansar y permitir que Dios te cuide. La inexplicable angustia que invade tu corazón puede no ser un signo de debilidad, sino un indicio de que has llegado al límite de tus fuerzas y necesitas alimentarte de algo que no viene del mundo, sino del cielo. A veces lo único que Jesús quiere de ti por la noche es que descanses, porque Él sabe que el camino aún es largo y caminará contigo. Pero primero, Él necesita que usted se detenga. Déjalo comer, que pueda beber de su presencia. Déjate tocar de nuevo. Elías no fue sanado en un instante, fue fortaleciéndose poco a poco, y así actúa Dios con sus hijos que están quebrantados por dentro, con pan caliente, con un tacto suave, con una voz suave. Si esta palabra está removiendo algo dentro de ti en este momento, escribe en los comentarios: Jesús, aliméntame en mi desierto. Sí, escríbelo como un acto de rendición, como alguien que comprende que debe dejar de fingir ser fuerte y empieza a pedir ayuda a gritos. Porque hay momentos en los que la oración más poderosa que puedes hacer es simplemente existir ante Dios y dejar que Él te toque. Y si este mensaje te está tocando el corazón, disfruta de este video como un acto de fe, porque cuando haces clic en me gusta,
El algoritmo comprende que esta palabra importa y comienza a entregársela a personas que en este momento pueden estar a punto de renunciar a la vida. Tu clic puede ser un puente. Tu like podría ser el toque que otro Elías necesita para continuar. Pero lo que pasó después fue aún más sorprendente, porque hay momentos en los que Dios permanece en silencio, no para abandonarnos, sino para enseñarnos a confiar en lo invisible. Y lo que viene a continuación enfrentará un dolor que muchos cargan sin admitirlo. El sentimiento de abandono espiritual y la revelación que cambia por completo esa percepción. Ya había buscado a Dios por todas partes. Miró hacia adelante y no lo vio. Se volvió y el silencio permaneció. Buscó en los rincones de su alma, examinó su propio camino, dobló sus rodillas esperando una respuesta que no llegó. Y cuanto más buscaba, más sentía que Dios estaba lejano. Job no era un hombre cualquiera, era irreprochable, recto, temía a Dios y evitaba el mal. Pero de repente su vida se convirtió en polvo. Sus hijos murieron, su salud decayó, sus posesiones desaparecieron y su alma quedó sumida en un sufrimiento que las palabras humanas no podían describir. Pero el peor dolor no fue físico, ni siquiera el emocional, era el silencio de Dios. Job dijo: si voy al oriente, Él no está allí. Si voy al occidente, no lo encuentro. Cuando Él está obrando en el norte, no lo veo. Cuando va al sur, no lo veo. Pero Él conoce mi camino. Si me pone a prueba, saldré como oro. Esta frase tiene un inmenso peso espiritual, porque detrás del silencio de Dios hay un propósito oculto. Job se sintió abandonado, pero siguió confiando, y quizás esta sea la fe más grande que un ser humano puede ejercer. Confiar en un Dios que por ahora ha optado por permanecer en silencio. ¿Cuántas veces has sentido que Dios estaba lejos? ¿Cuántas oraciones has dicho sin sentir respuesta? ¿Cuántas veces te has acostado esperando una señal, un sueño, una palabra y te has despertado aún más vacío? Parece que todos escuchan a Dios excepto tú. Y la pregunta que surge silenciosamente es: ¿me ha olvidado? Pero Jesús te habla. Y hoy quiere decirte algo que puede cambiar por completo tu percepción de este silencio. Puede que el cielo esté tranquilo, pero yo todavía te estoy moldeando. Dios no guardó silencio con Job porque lo abandonó, sino porque lo estaba perfeccionando. Hay silencios que son hornos, y el oro no se purifica con alabanza, sino con fuego. Lo que usted siente como abandono puede, de hecho, ser apedreado. No es un castigo, es preparación. Dios confía tanto en ustedes que permitió este tiempo de silencio para que madure su fe, porque solo quien ama de verdad es quien continúa incluso sin escuchar. Confía solo en aquellos que no se dan por vencidos cuando todo parece estar estancado. Hay una presencia escondida en el silencio, una obra secreta que se construye detrás de escena de tu dolor. Job no escuchó a Dios por un tiempo, pero cuando lo hizo, fue profundamente transformado. Si esta palabra te habló ahora, si este dolor silencioso es tuyo, escribe en los comentarios: aún en el silencio, confío en ti. Declara esto con fe. Desafía la lógica de tu mente. Enfrenta la duda que insiste en que estás solo, porque no lo eres. El silencio de Dios no es el final de la conversación, es el intervalo antes de la respuesta. Escribe esta oración como una profecía sobre ti, como semilla plantada en tierra seca, porque llega el tiempo de las lluvias. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque hay noches en las que el alma no solo está herida o triste, ella está entrando en pánico. El corazón se acelera, la respiración falla, la ansiedad oprime el pecho como si la muerte estuviera a la puerta. Y lo que sigue le mostrará cómo la ansiedad es, de hecho, una invitación a una transformación radical en la forma de orar y descansar. Pablo no era débil.
Lo habían azotado, encarcelado, perseguido, apedreado y, sin embargo, continuó predicando, continué escribiendo, seguí creyendo. Pero en Filipenses 4 revela algo que muchos no ven en la primera lectura. Estaba luchando por dentro. Sabía lo que era tener miedo, sabía lo que era estar angustiado, sabía lo que era sentir tu corazón hundirse y tu mente lista para explotar por tanta presión. Por lo tanto, escribe a la iglesia de Filipos no solo como un apóstol, sino como un hombre que conoció la ansiedad, y sus palabras no son acusaciones, sino orientación. Por nada os inquietéis, sino que en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es una clave espiritual, porque ella no dice, simplemente no te preocupes. Ella revela el antídoto, el secreto, la práctica que transforma el alma. Orar, no como un ritual, no como una repetición, sino como rendición, como entrega. Pablo está diciendo, cambie la ansiedad por la oración, cambie la preocupación por la conversación con Dios. Y eso es exactamente lo que necesitas entender hoy, porque tal vez has estado acostado noche tras noche con el pecho oprimido, la mente dando vueltas y el miedo de que algo terrible esté a punto de suceder. Quizás ni siquiera sepas por qué. Solo siente. La angustia llega de repente, o su corazón se acelera, el sueño se escapa, la paz se evapora. Y lo único que queda es la desesperación silenciosa de quienes no pueden explicar lo que sienten. Pero Jesús te habla, y lo que Él está diciendo hoy es, ya no tienes que dormir así. Hay una paz que protege tu mente y está disponible para ti. Lo que le enseñaron sobre la ansiedad puede estar incompleto. Dijeron que era debilidad, que fue falta de fe. Eso fue una exageración, pero no lo es. La ansiedad es una batalla espiritual. Es el grito del alma que intenta sobrevivir a la presión del mundo, y solo se disuelve cuando es reemplazada por la presencia. No la presencia de personas, sino la presencia de Dios. Y esto sucede cuando oras, cuando detienes todo, cuando apagas el ruido, cuando doblas tus rodillas y dices, Jesús, hoy no quiero dormir con este peso. Guarda mi mente, guarda mi corazón. La oración no es mágica. Es el puente entre tu aflicción y la paz que sobrepasa el entendimiento. Y eso es lo que necesitas antes de acostarte. Paul no te estaba pidiendo que lo entendieras. Te estaba pidiendo que confiaras, porque la paz de Dios no es lógica, ella es celestial, entra sin pedir permiso y calma tormentas internas que ni la ciencia explica. Y esta paz quiere llegar a vosotros hoy, mañana no después de que todo esté resuelto, pero ahora, mientras miras este mensaje, mientras tu alma llora en silencio, mientras tu corazón dice, Jesús, necesito alivio. Si esta palabra fue como un abrazo espiritual para ti, escribe en los comentarios, Jesús, mantén mi mente esta noche. Escribe incluso si estás llorando, incluso si tienes miedo, incluso si crees que no ayudará. Escribe como quien planta fe en medio de la confusión mental, como quien se niega a dormir una noche más, rehén de la ansiedad. Esto no es solo un comentario, es una declaración de guerra contra el caos interior. Pero espera, lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees, porque hay un secreto en la Biblia sobre el miedo a lo que está por venir, y ese secreto puede liberarte del pánico sobre el futuro. Prepárate, porque lo que viene después podría transformar tus noches para siempre. Joshua se enfrentó al mayor desafío de su vida. Moisés, el líder al que había seguido durante décadas, había muerto, y ahora el peso de liderar una nación
entera recaía sobre los hombros de alguien que nunca se había imaginado a sí mismo a cargo. Era de noche, y esa no fue una noche cualquiera. Era la víspera de cruzar el Jordán, de conducir a un pueblo cansado, traumatizado por el desierto, hacia una tierra prometida que parecía más un sueño lejano que una realidad tangible. Imagínese la mente de Joshua en ese momento. Se desconocía cada detalle del futuro. No sabía si la gente lo seguiría. No sabía si los enemigos serían demasiado fuertes. Y lo más aterrador, no sabía si tenía la fuerza para hacer todo lo que esperaban de él. Es exactamente en este escenario que Dios rompe el silencio y dice: ¿no te lo ordené? Sed fuertes y valientes, no temáis ni desmayéis, porque el Señor vuestro Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta frase, para muchos, es solo un verso motivacional, pero para Joshua fue un grito del cielo contra el caos mental que le impedía dormir. Era como si Dios dijera: lo que más temes del mañana, yo ya lo he gobernado. El camino que encuentras, incierto, yo lo he recorrido antes que tú. ¿Cuántas veces te has recostado mirando al techo, con el corazón acelerado, temiendo todo lo que aún no ha sucedido? Quizás sea un diagnóstico que ni siquiera has recibido aún, pero que ya te destroza por dentro solo de imaginarlo. Tal vez sea una factura que vence mañana y no sabes de dónde vendrá el dinero. O peor aún, puede que ni siquiera haya una razón concreta, solo una opresión en el pecho y una sensación asfixiante de que algo malo va a pasar. Y sin embargo, todos los que lo rodean dicen: ten fe. Pero este miedo que te paraliza por las noches es realmente una falta de fe. ¿O es el resultado de toda una vida intentando protegerte de algo sobre lo que nunca tuviste control? El miedo al futuro es como una prisión invisible. No grita, pero te mantiene despierto. No duele físicamente, pero te agota como si hubieras corrido una maratón. Y lo más cruel es que parece razonable. Después de todo, ¿quién no se preocupa por el mañana? Pero el problema surge cuando el miedo reemplaza a la esperanza y la ansiedad se convierte en tu almohada. Duermes con él, te despiertas con él e incluso en tus oraciones interrumpe tu fe con preguntas. Jesús te habla y él te trajo aquí para decir: no temas. Esta frase no es una sugerencia, es una instrucción espiritual. Es la forma en que el cielo dice que lo que necesitas no son todas las respuestas, sino la certeza de que Él caminará contigo. Josué no recibió un mapa detallado del viaje, se le prometió presencia. Y tal vez sea eso lo que falta en tus noches, el recuerdo de que nunca estuviste solo, incluso cuando todo parecía desmoronarse, porque no es el futuro lo que necesitas controlar, es la presencia de Dios lo que necesitas reconocer. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera lucha en tu vida no es contra los problemas que aún están por surgir, sino contra la voz que te convenció de que no podías manejarlo? El miedo no es profético, es un mentiroso, crea escenarios que ni siquiera existen, pero te hace reaccionar como si fueran reales. Y la fe es el coraje de descansar antes de ganar. Estar recostado sobre tu almohada y diciendo: Señor, no sé qué va a pasar, pero sé quién está conmigo. Esta es la oración, esta es la entrega, esto es intimidad con Dios. Y eso es exactamente lo que hizo Josué. Si esta palabra confrontó tus miedos, escribe ahora en los comentarios: elijo confiar, incluso sin saber lo que viene. Dígalo como un acto de guerra contra las voces de ansiedad que lo persiguen, porque cuando declaras esto, realineas tu espíritu con la promesa de que el Dios que comenzó la buena obra no te dejará a mitad del camino. Y si este mensaje arrojó una luz en medio de tus noches oscuras, disfruta este video ahora como un acto de fe. Tu clic podría ser el puente para alguien que, en este mismo momento, está atrapado en las mismas ansiedades que tú superaste. Puedes ser un instrumento de liberación con un simple gesto, como comentario,
compartir. Jesús te habla a ti y a miles de personas a través de ti. Pero eso no es todo. Hay un dolor aún más profundo que te impide dormir y no está ligado al futuro, sino al peso del pasado que aún te persigue. Y lo que viene a continuación podría ser la respuesta que tu alma ha estado rogando en silencio. Se acurrucó en el rincón oscuro del patio, con los ojos llorosos y el corazón aplastado por la culpa. El sonido del gallo cortó el silencio de la madrugada como un cuchillo, y en ese momento Pedro supo. Había hecho exactamente lo que juró que nunca haría: negar a Jesús 3 veces. Y no delante de soldados, sino delante de sirvientes, de desconocidos. Esa mirada de Jesús cruzando la tuya en el momento exacto de la tercera negación ardió más que cualquier látigo romano. Pedro, el impulsivo, el audaz, el que caminaba sobre el agua, ahora no podía ni levantar los ojos. Esa noche no terminó con un buenas noches. Terminó con lágrimas amargas, con un sentimiento paralizante de haber abandonado el cielo mismo. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez te has acostado en la cama con el corazón apesadumbrado porque le fallaste a Dios? No estamos hablando de pecados comunes, sino de aquellos que juraste que nunca volverías a cometer. Esas promesas que hiciste entre lágrimas, en la adoración, en la habitación, en el hospital, y que aún no se cumplieron. La culpa es una prisión invisible, y peor, suele aparecer a la hora de dormir, cuando las voces a tu alrededor callan y tu conciencia grita, y surge con fuerza la pregunta: ¿Dios todavía me ama después de lo que hice? Mucha gente cree que el arrepentimiento es solo remordimiento. Pero el remordimiento solo te condena. El verdadero arrepentimiento te lleva de regreso a Jesús. Pedro tuvo el peor colapso espiritual de su vida, pero Jesús ya había preparado el camino de la restauración incluso antes de que ocurriera la caída. Días después, junto al mar, Jesús no mencionó la traición, no expuso la vergüenza. Solo hizo una pregunta: ¿me amas? Y después de escuchar la respuesta de Pedro 3 veces, declaró: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Jesús te habla, y Él quiere que escuches esto con el corazón expuesto. Tu fracaso no te descalifica. Para el amor de Dios, tu culpa no cancela tu llamado. La cruz no era para gente perfecta, fue para Pedro. Fue para mí, fue para ti, y es durante la noche, cuando te sientes demasiado sucio para orar, cuando Él más desea que te acerques, porque es en este lugar del dolor donde la gracia se manifiesta como bálsamo. El perdón no es una teoría, es una reunión. Es Jesús preparando café en la playa de tu alma, preguntando: ¿todavía me amas? Y cuando respondes, incluso con voz temblorosa, Él te devuelve el propósito que creías haber perdido para siempre. Si este mensaje expuso una herida que has estado tratando de ocultar durante mucho tiempo, escribe ahora en los comentarios: Jesús, restáurame. Esto no es solo una frase, es un grito del alma, una petición que mueve el cielo. Y si conoces a alguien que vive en la culpa, comparte este video, no como contenido, sino como rescate. Porque nadie debería irse a dormir sintiéndose excluido del amor de Dios. Jesús te habla y todavía tiene planes, incluso después de tu fracaso. Pero eso no es todo. Hay un dolor aún más silencioso, más camuflado, que muchos ignoran, pero que carcome el interior como óxido emocional. Y lo que viene después puede revelar algo que nunca entendiste sobre ti mismo. El sol del desierto parecía despiadado esa mañana cuando Agar, agotada y rechazada, se alejó con el niño por los senderos arenosos, buscando un refugio que no existía. Después de ser expulsada de la casa donde antes había sido sirvienta, ahora llevaba en sus brazos la soledad, la vergüenza y la responsabilidad de mantener vivo a Ismael, incluso sin saber cómo. Cuando llegó a un punto en el que ya no veía salida, dejó a su hijo debajo de un arbusto
Se alejó unos metros y con los ojos nublados por las lágrimas, dijo: «No quiero ver morir al niño», y se dejó caer, no por debilidad física, sino por un agotamiento del alma que ningún ser humano podría comprender del todo. Estaba sola, ignorado, invisible, o al menos eso es lo que ella pensaba. Precisamente en este tipo de noches nos encontramos, muchos de nosotros. La cama parece un desierto donde la soledad resuena con más fuerza que cualquier pensamiento racional. Puedes tener cientos de contactos en tu celular, pero sentir que nadie te ve realmente. Puedes sonreír durante el día y desmoronarte emocionalmente por la noche. ¿Y qué es lo que más duele? No es la ausencia de gente, es la sensación de que ni siquiera Dios te está mirando. Rezas, pero el techo parece estar hecho de hormigón. Lloras, pero nadie responde. Existes, pero no te notan. ¿Has estado alguna vez en ese lugar silencioso y oscuro donde la soledad no es solo social sino espiritual? Pero entonces sucede algo increíble. En ese desierto donde Agar ya no veía solución, aparece el ángel del Señor. Él la llama por su nombre y él dice: «No temáis». Dios escuchó al niño y en medio de la arena hirviendo, abre los ojos y ve un charco de agua, lo que estuvo ahí todo el tiempo, pero la desesperación le impidió verlo. Génesis 16:13 dice que ella le dio un nombre al Señor: «Tú eres el Dios que me ve». No fue teología, fue una experiencia, no fue un sermón, fue supervivencia emocional, fue curativo. Jesús te habla y Él quiere que entiendas hoy que no hay soledad tan profunda que Él no pueda alcanzar. Puede que tu habitación esté oscura, pero Él te ve. Puede que en este momento estés tapándote la cara y sintiendo que no puedes soportarlo más, pero Él está ahí para ayudarte. Dios no es solo el Dios de las multitudes. Él es el Dios de lo invisible, de los olvidados, de los rechazados, de los que no tienen a nadie. Él era el Dios de Agar. Él es el Dios de las mujeres que han sido desechadas, de niños que no fueron planeados, de las vidas que la sociedad dejó a un lado. Y es este Dios quien nos mira ahora con ojos de misericordia. Si sientes que nadie se fija en ti, comenta ahora: «Jesús me ve». Puede parecer simple, pero esta afirmación tiene el poder de romper la mentira que la soledad susurra en tu mente noche tras noche. No te quedes callado. La soledad no se puede superar con el silencio, se puede superar con la fe. Y la fe comienza cuando te levantas, incluso desde dentro, y declaras: «Dios, sé que me ves». No dejes pasar esa palabra. Comparte con alguien que también se sienta invisible. Quizás, a través de tu acto, otra vida también encuentre este pozo escondido en medio del desierto. Pero eso no es todo. Hay cargas que van más allá de la soledad, pesos internos, responsabilidades, dolores tácitos que aplastan silenciosamente el alma. Y lo que escuche a continuación puede liberarlo de un peso que ha estado cargando durante años sin darse cuenta. A veces el cansancio no solo proviene del cuerpo, proviene del alma. Es el tipo de peso que no puedes ver sobre tus hombros, pero que se desliza hacia adentro silenciosamente. La gente te mira y dice: «Eres tan fuerte, puedes con todo», pero no saben que detrás de cada «está bien» hay un corazón en ruinas. Hay noches en las que tumbarse no significa descansar, significa colapsar, y te acuestas, pero no te relajas. Cierra los ojos, pero tu mente sigue dando vueltas. Es una carga invisible, pero chupa fuerzas como si fuera concreto ligado al alma. Y tal vez aprendiste a sonreír automáticamente y a cargar con todo tú mismo. Pero, ¿hasta cuándo? Jesús te habla. Y la verdad es que hay una mentira espiritual que muchos creemos sin darnos cuenta, que Dios solo ayuda a quien soporta todo en silencio. Esto no es fe. Se trata de un autocastigo disfrazado de resistencia. En Mateo 11:28, Jesús dice algo que desmantela esta idea.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Notas la diferencia? Él no dice, aguanta y luego ven. Él dice, ven mientras todavía estás cansado. La invitación se hace exactamente cuando te sientes más agotado. Jesús no espera a que estés completo para orar. Espera que tengas el coraje de recoger los pedazos. En la historia de hoy, el mismo Hijo de Dios nos enseña esto. Jesús estaba en medio de su ministerio, rodeado de multitudes, sucediendo milagros donde quiera que iba. Pero mira los rostros de las personas y ve algo más profundo. No era solo hambre física, fue un agotamiento existencial. Y ahí es cuando Él dice, ven a mí. El verbo es sencillo, pero el gesto es profundo. Venir ahora, con el peso que lleva, con la ansiedad que consume, con la culpa que paraliza, con el cansancio que nadie ve. Él no quiere tu actuación, Él quiere tu corazón cansado, porque es en el agotamiento que Él revela el alivio que el mundo nunca podrá ofrecer. Ahora piensa, ¿cuántas veces has intentado solucionarlo todo tú mismo? ¿Cuántas veces has intentado ser fuerte para todos mientras te desmoronabas por dentro? ¿Cuántas noches has llorado en silencio porque pensabas que nadie entendería tu dolor? ¿Qué pasaría si te dijera que esta oración, antes de acostarte, incluso débil, incluso susurrada, podría ser el punto de inflexión que estabas esperando? Porque no necesitas palabras bonitas para ser escuchado por Dios. Solo necesitas sinceridad. Y esta sinceridad llega en el silencio del alma cansada que finalmente se permite descansar en los brazos del Padre. Si estás cansado de ser fuerte todo el tiempo, escribe en los comentarios, Jesús, necesito alivio. No como una petición tímida, sino como un grito silencioso del alma. No más llevar carga solo. No fuiste creado para soportarlo todo. Fue creado para confiar, para entregar, para descansar, y esa entrega comienza ahora. Cuando te vayas a dormir hoy, no lleves ese peso a la almohada, ponlo a sus pies. Jesús está dispuesto a cambiar vuestro cansancio por paz. Pero la pregunta es, ¿estás listo para soltar lo que tanto aprietas? Y aquí viene una verdad que te confrontará profundamente. ¿Y si te dijera que hay un dolor escondido detrás del silencio de Dios? Algo que parece abandono, pero ¿es precisamente el escenario del mayor milagro que aún no has visto? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de entender la espera de Dios para siempre. Hay noches en las que el silencio grita con más fuerza que cualquier ruido del día. Rezas, lloras, pero parece que el cielo está en completo silencio, ninguna respuesta, ninguna señal, ningún cambio, y la pregunta que te desgarra el pecho es siempre la misma. Dios, ¿por qué callas conmigo? Este tipo de silencio duele, confunde, agota. Y si has pasado por esto, sabes que no hay nada más angustioso que sentirte ignorado por aquel que prometió escucharte. Empiezas a preguntarte si has orado de la manera correcta, si hay algo mal en ti, si tu fe es demasiado débil. Pero, ¿es realmente así? Jesús te habla. Y hay algo en este dolor que casi nadie enseña, porque el silencio de Dios no es abandono, es estrategia, no es abandono, es madurez. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas Marta y María sabían que Jesús podía sanarlo. Enviaron a decir, Señor, el que amas está enfermo. Fue una apelación directa al corazón de Jesús, fue algo personal. Pero ¿sabes lo que hizo? Se quedó donde estaba, en silencio, durante 2 días enteros. ¿No suena extraño? Jesús conocía la urgencia, conocía el dolor, conocía la desesperación, y sin embargo esperó. ¿Por qué? Porque el milagro que él estaba preparando era mayor que el apuro que sentían. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto, y todo parecía haber sido en vano. Marta, angustiada, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Y es en este escenario de dolor, confusión y silencio que Jesús revela algo que lo cambia todo. Si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Esa espera, ese silencio, fue la preparación de un testimonio que ninguna cura habría generado. Jesús no solo quería sanar a Lázaro, quería resucitar, quería revelar un poder que trasciende el tiempo y la lógica humana. Pero para eso era necesario el silencio. Ahora piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces tu oración ha parecido tocar el techo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios estaba lejos mientras tu problema crecía? ¿Qué pasaría si te dijera que tal vez estás a solo unos días de tu propia resurrección? Que esta agonizante espera podría estar a punto de convertirse en el mayor punto de inflexión de tu vida. Pero he aquí una advertencia. No todo el mundo puede soportar el silencio. Muchos se dan por vencidos antes del cuarto día. Muchos entierran su fe antes de que llegue el milagro. ¿Estás dispuesto a seguir creyendo incluso cuando Dios no parece responder? Si te enfrentas a un silencio que te parece insoportable, escribe en los comentarios: esperaré mi milagro. Dígalo como una declaración profética, como un acto de fe contra toda duda, contra todo dolor, contra toda ansiedad. No es fácil esperar, pero es en este espacio entre la promesa y el cumplimiento donde se pule la fe. Es en este desierto donde aprendes a escuchar la voz de Dios, incluso cuando Él está en silencio. Porque el silencio de Dios nunca está vacío, está lleno de propósito. Y el que permanezca sin entendimiento, verá su gloria. Y aquí viene algo que puede cambiar por completo tu visión del dolor espiritual. ¿Qué pasa si tu sentimiento de inutilidad es en realidad el comienzo de una convocatoria divina? Lo que viene a continuación puede exponer el potencial oculto que ni siquiera tú puedes ver en ti mismo. Mientras la casa queda en silencio, la ciudad se duerme y las luces se apagan. Hay una especie de guerra que comienza a suceder en secreto. No hace ruido, pero quita la paz. No deja marcas en el cuerpo, pero te quita el sueño. Es la batalla invisible del insomnio provocado por la preocupación. Un pensamiento atrae a otro, la mente gira como una tormenta que nunca se detiene y la almohada se convierte en un tribunal donde la culpa, el miedo, la incertidumbre y las voces del pasado se alinean para acusar. ¿Conoces bien este sentimiento? Cuando el cuerpo está agotado pero el alma arde y miras hacia el techo oscuro del dormitorio deseando un botón que pueda apagar todo. Es exactamente en este tipo de noche que el rey David escribió una de las oraciones más poderosas de las Escrituras. No fue escrito en un palacio iluminado ni en una mañana tranquila. Fue escrito en el campo de batalla de la mente. En el Salmo 4:8 declara: en paz me acuesto y luego me duermo, porque Señor, solo tú me haces descansar con seguridad. David no era ajeno al caos que lo rodeaba. Era un hombre perseguido, amenazado, cargando con el peso de decisiones difíciles y de un dolor profundo. Pero había aprendido el secreto que el Espíritu Santo quiere enseñaros hoy. La oración nocturna es un refugio, no un ritual. Cuando se hace desde el corazón, transforma la almohada en un altar, la habitación en un santuario y la ansiedad en paz. Jesús te habla y Él te está llamando ahora, en este mismo momento, a hacer lo que hizo David. Poner las palabras adecuadas en lugar del pensamiento caótico, transformando cada lágrima que corre por tu rostro en una gota de fe que cae a los pies del Señor. No es necesario superar el insomnio luchando con la fuerza de tus pensamientos. Ganas cuando te rindes, cuando, en lugar de intentar solucionarlo, todo tú solo, lo dejas todo a los pies del único que puede apoyarte. Lo que David hizo esa noche no fue un gesto de valentía, fue un acto de rendición. Si estás cansado de las noches sin dormir y quieres convertir tu almohada en un altar, di: Jesús, descanso en ti.
no escribas esto solo como una frase bonita, sino como un grito sentido. Que esta declaración resuene en el mundo espiritual. Da un paso de fe que rompa las cadenas de la ansiedad nocturna. Porque mientras luchas con pensamientos que no cesan, Jesús está listo para darte una paz que el mundo no entiende, pero que tu alma reconoce como un abrazo. Y ahora detén todo y escucha atentamente. Tu cansancio no es un signo de debilidad. Podría ser el presagio de una nueva misión. Hay un personaje bíblico que se sentía completamente inútil, demasiado pequeño, incapaz de marcar la diferencia. Pero Dios lo llamó precisamente por eso. Lo que viene después podría cambiar completamente la forma en que ves tu valor. David tenía todo a punto de desmoronarse. Perseguido por enemigos, acusado injustamente, traicionado por personas cercanas a él y asfixiado por presiones que muchos ni siquiera podían imaginar. Vivió noches de insomnio, consumido por preocupaciones que no le daban respiro. La corona no le liberó de la ansiedad. El poder no silenció el dolor. Porque hay guerras que nadie ve, y estas son las que más nos afectan cuando apoyamos la cabeza en la almohada. Imagina a David solo en su habitación, mirando al techo, sintiendo el peso de ser rey y al mismo tiempo el peso de ser humano. Esta es la esencia del Salmo 4. Él escribe: «En paz me acuesto y luego me duermo, porque Señor, solo tú me haces descansar seguro». Salmo 4, 8. Un verso sencillo, pero con una profundidad espiritual tan intensa que te coge por sorpresa. ¿Sabes por qué? Porque habla de confianza en medio del caos. David no escribió esto cuando todo estaba bien. No declaró esta paz cuando sus enemigos fueron derrotados. Escribió esto mientras era perseguido, calumniado y traicionado. Esto es una bofetada a la lógica humana. ¿Cómo puede alguien descansar en paz en medio de la guerra? ¿Cómo puede alguien tumbarse con confianza sabiendo que pueden ser atacados en cualquier momento? Solo hay una respuesta: la fe, y no cualquier fe. Una fe cultivada de noche, en silencio, en oración. La fe que nace del hábito de anteponer todo a Dios antes de dormir. David no usó la almohada para pensar en los problemas, lo usó como altar. Fue allí, en ese espacio entre el cansancio y el sueño, donde entregó todo en manos del Señor. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñarte hoy. No se trata de ignorar los problemas, se trata de colocarlos en el regazo de Dios antes de cerrar los ojos. Ahora respira profundamente. ¿Tú también has estado cargando este peso? ¿Las cargas que te persiguen durante el día te parecen más pesadas por la noche? El «y sí» invade tu mente en un momento en el que debería haber descanso. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si fallo de nuevo? ¿Y si todo termina mañana? Estos pensamientos no son solo el resultado de la preocupación. Muchas veces, estas son estrategias del enemigo para impedirte descansar, porque sabe que cuando descansas en Dios, te vuelves más fuerte. El diablo teme a quienes rezan antes de dormir, porque sabes que este momento de rendición es, de hecho, un acto de guerra espiritual. Mientras descansas en el cuerpo, el cielo trabaja para ti. Pero aquí surge una pregunta profunda e incómoda. ¿Lo que llamas insomnio es solo estrés o es falta de confianza en Dios? Mucha gente busca soluciones humanas a un problema espiritual. Están tratando de solucionarlo con medicinas, lo que solo se puede solucionar con la rendición. Hay un límite a hasta dónde pueden llegar la ciencia y la lógica. A partir de entonces, solo la fe responde. Solo la presencia de Jesús trae ese tipo de paz que desciende como un manto invisible sobre el alma. De eso estaba hablando David. Dijo: «Me acuesto en paz», porque antes ya había orado, clamado, llorado, y cuando no tuvo más palabras, simplemente confió. ¿Cuántas veces has intentado solucionarlo todo tú solo, acumulando preocupaciones como si fueras lo suficientemente fuerte como para cargar con el mundo entero?
¿Y cuántas noches te has quitado el sueño por situaciones que ya no dependen de ti? Quizás hoy sea el momento de hacer lo que hizo David. Cierra la puerta del dormitorio, arrodíllate junto a la cama y convierte la almohada en un altar. Si has estado pasando noches sin dormir, escribe en los comentarios: Jesús, entrego todo en tus manos. No es solo un comentario, es un grito, es un acto profético. Porque hay cadenas que solo se rompen cuando rezas cansado, cuando oras débilmente, cuando oras con sinceridad. Jesús te habla en medio del insomnio y a veces es cuando más escuchas su voz, porque todo es silencio y solo queda la presencia. No esperes a ser fuerte para confiar. La fe de David nació en medio de la vulnerabilidad. El tuyo también puede. Y ahora una invitación que va mucho más allá de un simple clic. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en me gusta, como un acto de fe. Tu me gusta podría ser el instrumento que Dios usará para transmitir esta palabra a aquellos que están a punto de darse por vencidos. Tú puedes ser la respuesta en la vida de alguien, pero eso no es todo. Es necesario revelar algo aún más profundo, porque mientras muchos se sienten inútiles, sin utilidad, sin propósito, Dios sigue diciendo: ve con esta fuerza tuya. Lo que viene después podría transformar tu visión de ti mismo para siempre. ¿Quieres continuar? Los árboles circundantes parecían estar observándolo. Las sombras del amanecer lo rodeaban como testigos silenciosos de un corazón en agonía. Jesús estaba en Getsemaní. Ese fue el lugar donde el Hijo de Dios, en su forma más humana, fue aplastado por un dolor que casi nadie se atreve a imaginar. El texto de Mateo 26:38 es claro, directo y doloroso. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Puedes entender el peso de estas palabras. No era una tristeza ordinaria, no fue solo miedo, era algo tan profundo, tan desgarrador, que se desbordaba con cada gota de sudor, convirtiéndose en sangre. La noche era oscura, pero aún más oscuro era el vacío que se formaba en su interior, y allí, solo, Jesús cayó de bruces. Recé, lloré, sangré y rogué: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no fue eliminado. El sufrimiento permaneció. El silencio del cielo parecía resonar con más fuerza que cualquier trueno, y sin embargo, incluso sin respuesta, decidió continuar. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la oscuridad que te rodea fuera menos aterradora que la tormenta dentro de ti. ¿Cuántas veces te has acostado con el corazón destrozado, intentando dormir mientras tu alma grita? El miedo a dormir y no despertar. O peor, despertar al día siguiente con el mismo dolor. Hay personas que sonríen durante el día, pero por la noche son destruidas por pensamientos que nadie conoce. La almohada, que debería dar la bienvenida al sueño, se convierte en un campo de batalla. Y el cuerpo exhausto se acuesta, pero la mente, el espíritu y el alma permanecen de rodillas, suplicando alivio. Es en este estado que muchos dicen sus oraciones. Oran no porque tengan una fe fuerte, sino porque lo han intentado todo. Rezan porque ya no queda nada a que aferrarse. Y aquí es donde la oración se vuelve más poderosa, porque Dios no responde solo a los fuertes, Él responde a los quebrantados. Jesús, en Getsemaní, no venció el miedo con la ausencia de dolor, sino con la presencia de sumisión. Nos enseñó que la fe no es ausencia de angustia. La fe es confiar incluso cuando el cielo está en silencio. Y he aquí algo que quizás nadie te haya contado. El milagro más grande de la cruz comenzó en ese amanecer silencioso, cuando Jesús decidió obedecer aún sin sentir consuelo alguno. Esto destruye por completo la idea de que si estás sufriendo es porque estás en pecado, o si tienes miedo es porque no tienes suficiente fe. No, el mismo Cristo sintió su alma angustiada hasta la muerte. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a menospreciar nuestro dolor, pensando que nos separa de Dios?
Es precisamente en el dolor más profundo donde Él se acerca de la manera más íntima. Getsemaní fue el lugar donde la angustia más extrema se convirtió en la mayor obediencia jamás registrada. Y esta obediencia, hecha en la oscuridad, salvó al mundo entero. Jesús te habla hoy, y Él te dice, entiendo. Él entiende. El pavor que sientes cuando cierras los ojos y tu mente comienza a torturarte. Conoce la sensación de asfixia en su pecho. Él sabe lo que es rogar al Padre y no escuchar una respuesta inmediata. Pero también sabes lo que sucede cuando sigues orando de todos modos. El cielo puede parecer silencioso, pero algo se mueve en los reinos celestiales. Una oración dicha entre lágrimas tiene un peso que todo el infierno respeta. Por eso, antes de ir a dormir, es necesario decir, Padre, si es posible, alivia esto, pero hágase tu voluntad. Esta simple declaración, hecha entre sollozos, tiene más poder que 1000 discursos teológicos, porque lleva el ADN de la cruz, lleva el mismo espíritu que estaba en Jesús esa noche decisiva. Y cuando oras así, sin siquiera saberlo, estás parado en el terreno sagrado de tu propio Getsemaní. Puedes ver que tu miedo nocturno podría ser exactamente el lugar donde Dios está forjando tu mayor transformación. ¿O todavía crees que el sufrimiento es un signo de debilidad espiritual? Si esta palabra confronta tu forma de ver el dolor, comenta ahora, Jesús, aunque tengo miedo, confío. No es necesario que lo entiendas todo. Hay que confiar, incluso sin comprender. A veces la fe más poderosa es la que simplemente perdura. ¿Y sabes qué tiene aún más fuerza esta historia? El Padre no le quitó la copa a Jesús, pero tampoco lo abandonó. Dios no te prometió la ausencia del dolor, sino la presencia constante en medio del mismo. No libró a Jesús de Getsemaní, pero lo sostuvo en la cruz y lo resucitó al tercer día. Esto significa que incluso si pasas por la noche más oscura, incluso si tu corazón está hecho pedazos y tu alma está agotada, hay una resurrección en camino. El llanto podrá durar toda la noche, pero la alegría llegará por la mañana. La pregunta es, ¿te quedarás hasta el amanecer? Jesús te habla en el silencio de la mañana, y Él os recuerda. La oración más sincera se hace cuando todo dentro de vosotros quiere rendirse. Pero ahí es donde te vuelves más parecido a Él. Porque Getsemaní no es el final de la historia, es el comienzo de la redención. Y lo que viene después podría transformar tu vida para siempre. David se encontró frente al espejo de su propia conciencia. Su corazón, antes lleno de elogios y coraje, ahora late con fuerza, aplastado por un error que él mismo provocó. Era de noche, y la oscuridad que lo rodeaba no podía compararse con el abismo que crecía dentro de él. El mismo hombre que se enfrentó a leones, gigantes y ejércitos, ahora apenas podía enfrentarse a sí mismo. La culpa por el adulterio con Betsabé y la muerte de Urías lo estaban devorando por dentro. No fue solo remordimiento, fue vergüenza, fue verdadero arrepentimiento, fue un grito silencioso que el mundo no escuchó, pero el cielo sí. En el Salmo 51, David escribe no como un rey, sino como un hombre quebrantado. No intenta negociar con Dios, suplica, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Salmo 51:10. Palabras que no fueron dichas de la boca, sino que surgieron de lo más profundo de un alma en ruinas, anhelando redención. ¿Alguna vez has sentido que decepcionó a Dios hasta el punto de preguntarse si hay algún camino de regreso? ¿Que tu error fue demasiado grande? ¿Que tu oración no se elevaría porque el peso de la culpa te mantiene en el suelo? David sintió esto, y sin embargo se atrevió a levantarse en medio de la vergüenza para orar. No porque pensara que merecía el perdón, sino porque sabía quién es Dios.
porque sabía que el mismo Dios que envía juicio también extiende misericordia a quienes verdaderamente se entregan. Esto desanima a mucha gente, porque vivimos en una cultura que valora la imagen, la reputación, el estatus. Pero ante Dios nada de eso importa. Él mira el corazón, y ahí es donde la oración antes de acostarse se vuelve más que un ritual. Se convierte en una reconstrucción del interior. Un puente entre el quebrantamiento que somos y la gracia que Él ofrece. David podría haber seguido viviendo como rey, ignorando su fracaso, pero prefirió ser un pecador arrepentido que un líder arrogante. Esto enseña algo brutal. El fracaso es a menudo el comienzo de la verdadera fe. Cuando oras en el silencio de la mañana, con la almohada mojada de lágrimas que nadie ve, el cielo te escucha. No es teatro, no es liturgia, es rendición. Y la entrega con Jesús nunca es debilidad, es renacer. Si alguna vez has sentido una culpa tan fuerte que pensaste que Dios se había rendido contigo, escribe en los comentarios: Jesús todavía me quiere. Este no es un comentario cualquiera, es una declaración de fe de quien se niega a ser definido por el error y opta por ser recordado por la entrega. Ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación tocará algo aún más profundo. Y si te dijera que lo que muchos llaman fracaso espiritual podría, de hecho, ser el llamado más urgente de Dios para tu vida. ¿Alguna vez te has sentido tan agotado espiritualmente que ni siquiera puedes abrir la boca para orar? ¿Alguna vez has tenido noches en las que tu alma parecía murmurar, asfixiada por un peso invisible, y lo único que quedaba era el deseo de que Jesús supiera de alguna manera lo que intentabas decir con tu silencio? Hay un pasaje de la Escritura que no habla de un hombre fuerte ni de un profeta audaz, sino de un padre desesperado. Un padre que ve a su hijo convulsionarse en el suelo, endemoniado, arrojado al fuego, arrojado al agua, siendo destruido ante sus ojos, y que cuando se encuentra con Jesús, dice algo que resuena en el corazón de todo aquel que alguna vez se ha sentido espiritualmente débil. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24. Es un grito de alguien que cree, pero no lo suficiente. Quien confía, pero no del todo. Reza, pero con palabras confundidas por el dolor. La escena es desgarradora. Un padre llevado al límite. Lo intentó todo. Llevó a su hijo a los discípulos y no pasó nada. Quizás haya pensado: ni siquiera los que caminan con Jesús pudieron hacer algo. Entonces, ¿quién puede? Y ahí es cuando aparece Jesús. El dolor de ese hombre no se debía solo al sufrimiento de su hijo. Era porque llevaba dentro de sí la culpa de no tener suficiente fe. ¿Cuántas personas hoy viven exactamente así? Pensando que no reciben el milagro porque no tienen suficiente fe. Sentirse débil, culpable, demasiado imperfecto para ser escuchado por Dios. Pero Jesús no le dijo a este padre: vuelve cuando creas de verdad. No dijo: eso es falta de fe. De lo contrario, Jesús se sintió conmovido por la fe fragmentada del hombre. Respondió al llanto entrecortado, al corazón destrozado, al suspiro apenas sostenido. Este versículo rompe una lógica que mucha gente predica, que solo los espiritualmente fuertes son escuchados, que se necesita una fe inquebrantable para tocar el corazón de Dios. Pero ¿y si la verdad es lo contrario? ¿Y si Dios se siente atraído precisamente por la fragilidad? ¿Y si la oración más poderosa es la que se hace en medio de la duda, en medio de la debilidad, en medio de un Señor, ya no sé orar? Porque Jesús te habla y Él entiende el lenguaje de tu quebrantamiento. No espera palabras bonitas ni fe teatral. Oye lo que nadie más oye, el susurro de su alma exhausta a medianoche. ¿Cuántas veces te has sentido así? Cansado de intentar orar,
pensando que está demasiado lejos. Eso falló mucho para que Dios se desilusione de ti. Pero hoy Jesús está diciendo, tráeme tu carga, tráeme tu duda, tráeme tu fe incompleta. De todos modos, me muevo por ti. Porque la oración antes de acostarse no tiene por qué ser perfecta. Tienes que ser honesto, necesita ser entregado. Hay que hacerlo incluso con las fuerzas que quedan. Y quizás, ahora mismo, tu oración necesite comenzar con un suspiro, con un Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque Jesús acoge con agrado incluso eso. Esta historia es un punto de inflexión para cualquiera que crea que necesita estar en la cima para hablar con Dios. Y si te dijera que Jesús mismo hizo de la debilidad de ese padre el combustible para el milagro, eso debería ser suficiente para acabar con la idea de que solo te escuchan cuando estás en tu mejor momento. La verdad es que te escuchan cuando estás en tu peor momento, cuando todo en ti grita pidiendo ayuda, cuando rezas de rodillas, pero también cuando rezas acostado en la cama, sin fuerzas para levantarte, porque Jesús te habla, y Él responde con tanta intensidad que incluso tu oración silenciosa puede generar un milagro. ¿Realmente crees que Dios solo actúa cuando estás en tu mejor momento espiritual? ¿O es tu peor momento precisamente el ambiente perfecto para que la gracia se manifieste? Si esta palabra le habló al corazón, comente ahora, Jesús, incluso débil, te busco. Escríbalo como un acto de fe, como quien da un paso hacia el Padre, aunque sea cojeando, aunque sea con lágrimas, aunque sea con miedo. Y mira cómo viene a tu encuentro apresuradamente. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque si crees que ser débil es el peor estado posible, lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees sobre si eres o no digno de la presencia de Dios. Ana guardó silencio. No cualquier silencio, sino el tipo de silencio que grita dentro del alma. Era de noche, todos a su alrededor dormían, pero dentro de ella había una tormenta que no amainaba. El tipo de dolor que no tiene nombre, que no se puede expresar con palabras. Una desesperación contenida que arde por dentro. Quería llorar, quería gritar, quería liberarse de ese dolor que apretaba su pecho como si el mundo le aplastara el corazón, pero lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y mover los labios en silencio. Solo su corazón habló, y habló en voz alta. El sacerdote la miró de lejos, pensando que estaba borracha, pero no, estaba ebria de dolor, de angustia, de una oración que venía de un lugar tan profundo que ni siquiera ella sabía cómo explicarlo. ¿Cuántas personas experimentan hoy este tipo de desesperación silenciosa? Quizás seas exactamente así, acostado en la oscuridad, sin poder decir nada, solo sentimiento, sintiendo dolor, angustia, anhelo, miedo, todo al mismo tiempo. Y por mucho que los demás miren desde fuera, nadie entiende realmente lo que pasa dentro de ti. Nadie ve este agujero invisible que parece absorberte todas las noches. Y es en este lugar donde Dios opera. Fue en el silencio del alma de Ana que el milagro empezó a gestarse, no con palabras ensayadas, ni con bellos discursos, sino con gemidos del alma que solo Dios es capaz de traducir. La Biblia dice en 1 Samuel 1:13 que Ana habló de corazón. Esto lo cambia todo, porque hay oraciones que no necesitan salir de la boca para ser escuchadas en el cielo. Hay un tipo de oración que ocurre cuando el corazón ya no puede más y simplemente se derrama ante Dios. Este tipo de oración no se aprende en la escuela, no se repite como una fórmula. Surge del dolor, de la entrega, y Dios escucha, Dios responde, Dios actúa. ¿Alguna vez has orado así? ¿Alguna vez has tenido noches en las que todo lo que podías hacer era permanecer en silencio ante Dios, esperando que Él
entendiera lo que ni siquiera podías explicar. La religión nos ha enseñado a menudo que necesitamos tener las palabras adecuadas, la postura adecuada y el tono de voz adecuado. Pero Jesús nunca pidió cumplimiento, sino entrega. Él no quiere un teatro de fe, quiere la verdad de tu alma, aunque esa verdad venga en forma de silencio, lágrimas, ojos cerrados en la oscuridad. Ana incluso fue juzgada por el cura. Quizás tú también fuiste juzgado por no demostrar tu fe como otros esperan, juzgado por parecer débil. Pero la verdad es que muchas veces los que parecen más débiles por fuera son los que son más fuertes por dentro, porque ya han tocado fondo y han aprendido a orar sin voz. Comenta ahora. Jesús comprende mi silencio. Si alguna vez has vivido una noche en la que ya ni siquiera pudiste orar, esta declaración tocará otras vidas que también piensan que están solas. Le recordará a alguien que Jesús te habla incluso cuando tú no le hablas. Romperá esta mentira que dice que Dios solo escucha a los fuertes, a los teólogos, a los que gritan fuerte. No, Él oye lo quebrantado, oye el susurro, oye el silencio. Pero eso no es todo. Hay un misterio escondido al final de la historia de Ana que pocos se dan cuenta, y cuando lo entiendas, cambiará por completo tu manera de acercarte a Dios. Era de noche, el cielo permaneció en silencio y el corazón de ese joven era aún más fuerte que el mundo que lo rodeaba. No tenía hambre, no estaba en paz y en ese momento ni siquiera podía entender quién era. Lo único que sabía era que había ido demasiado lejos, lejos de la casa, lejos de su padre, lejos de ti mismo. El hijo pródigo caminó por una tierra lejana, sucio, hambriento e invisible. Sí, invisible, porque hay dolores que no necesitan gritos para ser insoportables. Su dolor era exactamente este, sentir que ya no valía nada, que no había retorno. Cualquiera que haya amado y se haya ido conoce este tipo de vacío. Uno que se siente como la muerte, pero que continúa latiendo en su interior. Y lo más cruel, por la noche, este sentimiento parece cobrar voz. Voz que acusa, voz que recuerda, voz que dice, no eres amado, ni siquiera por Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que es precisamente en ese punto exacto, en el fondo de tu pozo emocional y espiritual, donde Jesús te habla? Sí, es en ese lugar donde sentís que ya no merecéis mirar al cielo, que el Padre tiene los brazos abiertos. Porque lo que el hijo pródigo no sabía es que el Padre ya lo esperaba todos, los días en el mismo lugar. Ese camino de regreso siempre estuvo ahí. Y en ese momento de total quiebra emocional, se acordó de la casa. En la casa de mi Padre hasta los sirvientes tienen pan en abundancia, pensó. Ese recuerdo, tan pequeño como una chispa, fue el comienzo de la transformación. Porque a veces lo único que necesitas es recordar que hay amor donde solo se ve condenación. Estando aún lejos, su Padre lo vio. Lucas 15:20. ¿Ves la belleza escondida en esta frase? El Padre no esperó a que su Hijo le pidiera perdón. Él corrió, Él abrazó, Él lo restauró. Porque el amor de Dios no se limita a lo que sientes. Él es más grande que tus pecados, más profundo que tus heridas y más fiel que tus emociones. Pero he aquí una pregunta que puede hacer tambalear las certezas. ¿Has estado confundiendo el silencio de Dios con el rechazo, cuando en realidad es tu propio miedo el que grita más fuerte que su voz? Si alguna vez has creído que Dios se alejó porque no eres lo suficientemente bueno, comenta ahora, vuelvo al Padre. Esta declaración, incluso en forma de comentario, puede ser un poderoso paso espiritual, porque cuando eliges volver, incluso sin entender, incluso sin tener fuerzas, le estás diciendo a Dios, todavía creo que el Señor me ama. Y eso en sí mismo es fe. Pero espera, hay algo aún más desconcertante en esta historia. El Padre no se limita a aceptar al Hijo. Él lo restaura con honor.
Él lo usa, lo abraza, lo vuelve a poner en la posición de hijo, no de sirviente. ¿Y si te dijera que tú también has vivido como un siervo, aceptando migajas emocionales, porque crees que ya no mereces que te llamen hijo? ¿Y si Jesús, hoy, antes de irte a dormir, quisiera decirte, nunca dejaste de ser mío? En esa noche oscura, la habitación parecía un abismo. El viento del exterior golpeaba la ventana, pero el verdadero vendaval se producía en el interior. Se acurrucó en un rincón de la cama, con los ojos abiertos, fijos en el techo, como si buscara respuestas en un cielo invisible. El dolor era silencioso, pero tan intenso que asfixiaba. Habían pasado semanas desde que vio el sentido de continuar. Pasaron los días, pero nada cambió. La vida parecía un camino que conducía siempre al mismo lugar, el vacío, hasta que, en un gesto casi desesperado, susurró una sola frase: Jesús, si todavía estás ahí, ¡sálvame! Era la mujer con el flujo de sangre. Durante 12 años la habían considerado impura, tocada por una enfermedad que agotaba sus fuerzas, aislada, olvidada, rechazada. La Biblia no escatima en los detalles de este dolor. Lucas 8:43. Dice que ella había gastado todo en médicos, pero ninguno había podido curarla. ¿Te imaginas esto? Años y años de intentarlo, de creer, y lo único que obtuve a cambio fue frustración. ¿Qué pasa si esta historia es demasiado similar a la tuya? Y si tú también sientes que lo has probado todo y nada cambia, pero entonces oyó hablar de Jesús. Y ese día, algo dentro de ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Aviso, ella no buscaba un sermón, una conversación ni una larga oración. Ella solo quería jugar, porque en el fondo ella sabía todo lo que necesitaba era un toque. Con miedo, vergüenza y mucho dolor, se deslizó entre la multitud y en ese instante en que sus dedos rozaron el manto, todo cambió. El sangrado se detuvo, pero más que el milagro físico, Jesús se detuvo. Él la miró y la llamó hija. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder de esta palabra? Hija, ni rara, ni mujer impura, ni esa enferma. Jesús la vio como una hija, y eso lo cambia todo. Porque cuando el mundo nos etiqueta por nuestras faltas, por nuestras heridas, Jesús nos llama por lo que somos para Él: hijos, amado, aceptado, curable. Quizás hoy seas como ella, agotado por la lucha, cansado de intentar lucir bien, herido por dentro mientras todos piensan que estás firme. Quizás hayas pensado que no hay salida, que tu dolor es demasiado grande, que tu fe es demasiado pequeña. Pero ¿qué pasa si lo que necesitas no es una fe inquebrantable, sino el coraje suficiente para tocar el manto de Jesús? Si esta palabra está removiendo algo muy profundo dentro de ti, escríbela ahora en los comentarios. Jesús, necesito tocarte. No escribas por impulso, sino como un acto de fe, como si tu alma se extendiera en la oscuridad, confiando en que Él está allí. La mujer no fue sanada porque hizo la oración perfecta, fue sanada porque tuvo fe en medio de la desesperación. ¿Y si esto también te aplica a ti? ¿Y si lo que falta no es fuerza, sino rendición? El versículo que transforma todo en este bloque es Lucas 8:48. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estas palabras no fueron dichas a una mujer perfecta, se las decía a alguien rechazado, olvidado, al borde del colapso, pero que se atrevió a creer. Salomón se enfrentaba a una responsabilidad que pesaba más de lo que cualquier trono podía soportar. Joven, inexperto y rodeado de ojos que lo juzgaban basándose en la grandeza de su padre, David sabía que cualquier decisión equivocada podía arruinar no solo un reino, sino el destino de una nación entera. Podría elegir dormir esa noche cargando con el peso del miedo, pero hizo algo que pocas personas hacen antes de acostarse. Se arrodilló. En silencio,
Con el corazón desgarrado por la incertidumbre, Salomón habló a Dios y no pidió victorias, riquezas ni gloria. Pidió sabiduría. La petición más honesta que alguien puede hacer cuando está rodeado de dudas y el miedo paralizante de tomar una mala decisión. La oración que hizo esa noche en Gabaón no fue larga, pero sí profunda. Reconoció su propia limitación ante Dios. Da, pues, a tu siervo corazón prudente para juzgar a tu pueblo, para que disciernas sabiamente entre el bien y el mal. Primero Reyes 3:9. Y allí, en esa conversación íntima, Dios habló. No solo cumplió con el pedido de Salomón, sino que lo superó, porque cuando buscamos la dirección de Dios antes de dormir, Él mueve el cielo mientras nosotros descansamos en la tierra. ¿Cuántas veces te has acostado con la mente llena de incertidumbre? Cuestionarte si estás en el camino correcto, temer las consecuencias de una elección equivocada o preguntarte si Dios realmente te hablará. ¿Qué pasa si tu confusión no es el resultado de una falta de fe, sino del exceso de responsabilidad que llevas solo? La madrugada es cruel con quien tiene que decidir y no sabe por dónde empezar. Cada decisión pendiente se convierte en un grito dentro de la mente y la fe está siendo asfixiada, no por la rebelión, sino por el peso del «¿y si? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si esta no es la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si lo pierdo todo porque elegí mal?» Pero quizás el mayor error sea no detenerse a pedirle a Dios. Horas antes de decidir, o decides y luego oras pidiéndole a Dios que bendiga lo que ya has hecho, porque hay una diferencia enorme. La oración antes de dormir puede ser el momento más importante de tu día si pones ante Dios lo que el mundo entero espera que resuelvas por tu cuenta. Salomón no fue débil por no saber. Fue sabio reconocer esto ante Dios, y Dios respondió: ¿Tu duda es realmente falta de fe o es falta de coraje para entregarle la decisión a Dios? A veces tenemos tantas ganas de escuchar la voz de Dios, pero estamos demasiado ocupados tratando de demostrar que sabemos qué hacer. Pero Jesús os habla cuando estáis en silencio. Él guía cuando dejas de insistir, y Él guía cuando entregas. Hoy, antes de irte a dormir, no intentes solucionarlo todo. Cierra los ojos y di: Señor, dame un corazón comprensivo. La paz que viene después de esto no es la ausencia de lucha, es la presencia de dirección. Dios no quiere que duermas con el peso de ser perfecto. Él quiere que descanses en la confianza de que Él es perfecto. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en me gusta como un acto de fe. Tu me gusta puede ser usado por Dios para llegar a otra vida que también necesita escuchar esto. Y más, comenta ahora con valentía y sinceridad: Jesús, dame sabiduría, incluso si nunca lo has hecho, incluso si te sientes perdido, escríbelo, porque hay un poderoso principio espiritual cuando declaras esto públicamente. No es solo una frase, es un grito, y Dios responde a los gritos sinceros. Pero ojo, ¿realmente confías en que Dios te guiará? ¿O simplemente quieres que Él confirme lo que ya has decidido? Esta pregunta puede doler, pero es necesaria, porque muchos dicen confiar en Dios, pero viven como si Él fuera solo una firma al pie de sus propios planes. El verdadero descanso espiritual llega cuando eres capaz de decir: no sé qué hacer, pero sé en quién confío. Y confiar en Dios incluye esperar respuestas, aceptar cuando Él cierra una puerta y obedecer incluso sin entender completamente por qué. La oración de Salomón nos enseña que la sabiduría viene antes que los milagros. Ven en silencio, viene con entrega, ven con el corazón rendido. ¿Y tú? ¿Vas a seguir intentando solucionarlo todo tú solo? ¿O vas a hacer de tu cama un altar? La entrega. Comenta ahora: Jesús, dame sabiduría, y demuestra con este acto de fe que estás listo para ser guiado y dejar de estar paralizado. Pero eso no es todo.
porque la historia que sigue revela lo que puede suceder cuando, aunque lo tenemos todo, todavía sentimos que falta algo esencial, algo que ni siquiera las mejores decisiones del mundo pueden suplir. Hay noches en las que todo parece estar en su sitio, la factura pagada, la habitación limpia, la rutina hecha, pero en el interior palpita una ausencia. Miras el techo en la oscuridad y te preguntas, ¿por qué todavía me siento así, aunque lo tengo todo? Hay un vacío que no es físico, que no tiene un nombre claro, que ni siquiera los psicólogos pueden definir con precisión. Es un agujero en el alma, y el dolor más silencioso es estar rodeado de comodidad y sin embargo sentirse incompleto. Esta era exactamente la angustia que acompañaba a Nicodemo, un hombre admirado, maestro en Israel, respetado por la sociedad, pero que no podía dormir tranquilo. Tenía estatus, influencia y conocimiento de la ley, pero no tenía descanso interior. Algo dentro de él gritó, a pesar de que afuera todo estaba bajo control. Una noche silenciosa, Nicodemo salió escondido en la oscuridad, como si le avergonzara admitir que a pesar de toda su apariencia, estaba destrozado por dentro. Buscó a Jesús, pero no para discutir teología. Buscó porque algo dentro de él no estaba bien, y en lugar de encontrar palabras agradables, recibió la verdad que liberaría su alma. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. La sentencia fue un shock. ¿Qué quieres decir con nacer de nuevo? ¿Cómo empezar de nuevo siendo un hombre adulto? ¿Cómo deshacer años de religiosidad, culpas acumuladas y rutinas vacías? Pero eso fue todo. Jesús fue directo al grano. El vacío que consume la noche solo lo llena algo radical, un nuevo nacimiento, espiritual, profundo, que trasciende lo que el mundo puede dar. Nicodemo buscó respuestas intelectuales y Jesús ofreció una transformación completa. ¿Cuántas veces has intentado llenar ese vacío? Ropa nueva, nuevos lugares, relaciones, redes sociales, incluso nuevas religiones, pero al final la almohada sigue siendo el mismo altar donde te acuestas y te enfrentas a lo que nadie ve. Puede que estés rodeado de gente durante el día, pero por la noche estás solo tú y tu alma. Y el vacío vuelve, porque no es un problema de falta de cosas, es una ausencia del espíritu. Es un grito de tu alma por una renovación que solo viene de arriba. Jesús no dijo que fuera una sugerencia, dijo, es necesario nacer de nuevo. Y esta necesidad es la que sientes cada vez que intentas dormir, pero no encuentras la paz. Es tu alma diciendo, necesito algo más grande que lo que ofrece el mundo. ¿Alguna vez has notado que el vacío solo crece cuando intentas ignorarlo? Que cuanto más lo escondes debajo de la alfombra, más te atormenta. Que ni siquiera el sueño, cuando llega, puede curar esta ausencia. ¿Qué pasa si ese agujero en tu alma no es una maldición, sino un llamado? ¿Qué pasa si esta incomodidad es que Dios te dice, ¿naciste para más? Nicodemo era un maestro de la ley. Puedes ser un trabajador ejemplar, un padre devoto, una mujer admirada, pero nada de esto es suficiente si no hay una nueva vida en tu interior. El nacimiento espiritual no se trata de cambios externos. Se trata de morir por dentro y permitir que el Espíritu Santo reconstruya lo que se ha roto. No es una reforma, es renacer. No es necesario esperar a que se produzca un milagro extraordinario. La puerta de la nueva vida está abierta ahora. Jesús está diciendo con amor y firmeza, es necesario nacer de nuevo. Esto no es una condena, es la salvación, es gracia, es la invitación a dejar morir lo viejo y permitir que lo nuevo respire dentro de ti. No importa si fallaste 1000 veces, el nuevo nacimiento no mira hacia atrás. Él mira lo que Dios aún está por hacer. No importa cuántos años hayas vivido lejos, el nuevo nacimiento es atemporal, no tiene fecha de caducidad.
Solo hace falta una oración sincera, de entrega total. Y ahora te desafío. ¿Tienes el coraje de admitir que necesitas nacer de nuevo? ¿Tienes la humildad de reconocer que estás vacío aún con todo? Si este mensaje te confrontó, escribe en los comentarios ahora: Jesús, quiero nacer de nuevo. No lo dejes para más tarde. Este vacío no desaparecerá con el tiempo. Desaparecerá con la presencia. Y Jesús está aquí ahora, listo para llenar ese espacio que nadie más puede ocupar. Escribe en los comentarios y comparte este video con alguien que también necesite esta palabra. Tu acto de fe podría ser la respuesta que otro corazón está esperando. Pero antes de cerrar, ¿qué pasaría si te dijera que lo que viene después de este nuevo nacimiento puede llevarte a un nivel espiritual que ni siquiera imaginabas posible? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo dentro de ti que clama por una respuesta y Dios lo escuchó. A lo largo de este video, enfrentaste tu dolor, reconociste tus vacíos y permitiste que la palabra penetrara como una espada en tu alma. Pero ahora es el momento de sellarlo todo, porque lo que transforma no es solo escuchar, es responder. El mayor error que comete mucha gente es sentir el toque de Dios y no moverse. Siente la llamada, pero pospone la entrega. Y es precisamente en ese momento cuando el enemigo intenta robar la semilla. Pero ahora, en este instante, vas a hacer algo diferente. Orarás. Te abrirá la boca y el corazón. Ve y dile a Dios que aceptas este renacimiento, esta curación, esta liberación, porque Jesús te habla y ahora espera tu respuesta. Cierra los ojos, respira hondo, permítete sentir esta atmósfera de fe. Imagínese a Jesús a su lado diciendo: estoy aquí, hijo, estoy aquí, hija. ¿Empezamos de nuevo? Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida. Ahora repite esta oración conmigo y conviértela en la oración más sincera de tu vida. Señor Jesús, llegué hasta aquí porque algo dentro de mí no pudo más. Reconozco que, aún rodeado de todo, estoy vacío sin tu presencia. Me arrepiento de intentar llenar mi corazón con lo que no me satisface. Hoy decido nacer de nuevo. Renuncia a lo viejo, abandona el orgullo, entrega en tus manos el control de mi vida, sana lo herido, restaura lo que estaba roto, libérame de lo que me aprisiona. No solo quiero saber tu nombre, realmente quiero saber, tú habita en mí. Háblame todas las noches y que nunca me vaya a la cama sin sentir tu presencia real. Amén. Si oraste con fe, debes saber que el cielo se movió gracias a ti. Ya no estás solo. La transformación ya ha comenzado. Y te lo digo con certeza, lo que descubrirás en el vídeo que ahora tienes en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que necesitas para tu lanzamiento. Este es un proceso y el siguiente video es la continuación espiritual del viaje que empezaste hoy. No es un contenido, más es una revelación que Dios preparó exclusivamente para ti. Si este mensaje te llamó la atención, comenta ahora: llegué hasta el final. Porque esto no es solo un comentario, es un testimonio público de que resististe, enfrentaste tu dolor y permaneciste hasta el final. Comparte este vídeo con alguien que esté sufriendo en silencio. Tú puedes ser el canal usado por Dios para salvar una vida. Y suscríbete al canal ahora mismo, porque cada vez que haces esto, estás sembrando algo que ya está dando frutos en el mundo espiritual. Tu clic es un acto de fe. Su registro es más que un apoyo. Es una asociación en lo que Dios está construyendo aquí, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Ahora vete, mira el vídeo en la pantalla, porque lo que Dios quiere revelarte allí
podría ser el paso que falta hacia tu liberación total.